Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí una vez más con una entrega para el espacio Sociología, la segunda entrega de video en este caso. Y hoy vamos a trabajar un rato vamos a contar un rato algunos detalles de las teorías de Durkheim y Weber. Aportes que seguramente les van a servir, les van a venir bien para el trabajo práctico número uno que tienen por delante, más allá de lo cual les comento y os recuerdo que lo fundamental para el trabajo práctico consiste en la lectura de los textos, sobre todo de los textos principales, con lo cual este aporte es nada más que un complemento a esos desarrollos. Lo que voy a intentar es comentarles algunas ideas que les van a servir, pero que no pueden ser el sustento de- del trabajo práctico, sino que van a requerir también la lectura comprensiva de esos textos que yo les estoy dando. Dicho esto, también agrego para cerrar que una vez terminado el video y enviado, bueno, cuando lo vean, obviamente, pueden hacer todas las consultas que necesiten, todas las preguntas, dudas, lo que sea, estaré a disposición. Bien, iniciamos entonces. Vamos a empezar muy rápido aquí la sociología, fíjense de dónde estamos empezando y recordamos que es una disciplina que surge en el siglo XIX, que tiene como objeto la sociedad. Este objeto se va caracterizando bajo la idea de que las sociedades cambian, que son diferentes, y esta idea es relativamente nueva y que son diferentes unas de otras, ¿no? Y que la sociedad va cambiando en el tiempo y que se trata de un objeto complejo, tan complejo que existen perspectivas que lo van desarrollando, que lo van abordando y esas perspectivas entran en tensión unas con otras, ¿no es cierto? No son las mismas, no están todos de acuerdo sobre cómo la sociedad debe ser explicada. De ahí que estamos hablando de un objeto complejo. También recordamos que en ese siglo XIX, donde surge la sociología, se daba fundamentalmente el predominio de la clase burguesa, ¿no es cierto? Esa clase industrial, ¿no es cierto? Y con eje en las ciudades, y que tuvo y desarrolló una amplia confianza en el progreso, ¿sí? En la tecnología, y realmente revolucionó todo el orden social, fue modificado, ¿no es cierto? Pensemos que venimos previo a esto venimos de la Edad Media, que fue realmente, eh, bueno, bastante larga y a la vez sin cambios tan importantes y de golpe esta burguesía realmente desarrolla cambios a un nivel y a un ritmo vertiginoso. Pero también esos cambios implican conflictos y esos conflictos, por ejemplo, son los que se van dando en la industria, en la fábrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre esa burguesía y la clase obrera. También se van a dar a otro nivel en las guerras que caracterizaron el siglo XX, son básicamente conflictos vinculados al capitalismo. Bueno, eh, esto es nada más un pequeño preámbulo. Dijimos que hay perspectivas diferentes en la sociología y esas perspectivas se basan en distintas cuestiones, ¿no? Hay un tema que es la, la mirada desde donde nos enfocamos en cuanto a la posibilidad de la acción de los individuos o los mandatos propios de la estructura social. Es decir, hay teorías que se fundamentan en los individuos actuantes, se llama agencia esa idea, y otras teorías que se basan en las determinaciones o que se enfocan sobre todo en las determinaciones que la estructura social, que las instituciones, que las organizaciones generan. También hay teorías que se enfocan en las perspectivas del orden y otras que se enfocan en perspectivas del conflicto, ¿no? Eh, es decir, que hacen hincapié en el orden como un tema, en tanto otras teorías ven conflictividad en cada uno de los aspectos de la sociedad. Eh, También hay, y acá vamos a dar una perspectiva más de carácter epistemológico,
Hay, hay teorías o hay perspectivas teóricas eh, que consideramos objetivistas frente a otras que se definen como subjetivistas. Las objetivistas ven a una realidad exterior al individuo y esa realidad puede ser identificada, explicada, descrita, mientras que el subjetivismo considera que esa realidad es inaccesible. No es que no exista, pero es mínimo inaccesible. ¿Por qué inaccesible? Porque cuando quiero describir la realidad, la quiero observar y describir, me encuentro con mi propia subjetividad, con mi propia producción de sentidos, ¿sí? Y esos sentidos, evidentemente, eh, de alguna manera generan un sesgo, generan una deformación, una deformidad respecto de la realidad misma. Entonces no puedo explicar la realidad objetivamente y me tengo que limitar a interpretarla y a decir, bueno, soy yo quien ve esto. Y hoy vamos a partir de vamos a desarrollar ideas en torno a dos autores que realmente sobre todos estos aspectos pensaban bastante diferente. Emil Durkheim y Max Weber. ¿Sí? Son prácticamente contemporáneos, Durkheim es un poquito anterior, pero no mucho, y prácticamente representan dos de los grandes referentes del origen, del surgimiento y desarrollo teórico de la sociología y nos acompañan sus ideas hasta hoy mismo, seguimos discutiendo en torno a estas ideas. Empecemos por Durkheim entonces, era un objetivista, estaba ligado a la corriente positivista. Recordemos, si no lo tienen o si lo tienen también, que el positivismo fue una corriente que desarrolló la idea de que la realidad era efectivamente accesible a través de la observación y esa observación debía ser desprejuiciada, debía ser objetiva, ¿sí? Y las ciencias sociales debían tomar el modelo de las ciencias naturales. Esto es lo que desarrolló muy sucintamente, muy resumidamente, el positivismo. Durkheim está enmarcado dentro de la corriente positivista, dentro de la cual se reconoce como un teórico de la escuela que se denomina funcionalista. ¿Sí? Funcionalista. Ahora vamos a ver por qué. En lo teórico hace hincapié en la idea de orden social. Fíjense que rápidamente aparece la cuestión del orden. Ese orden social recorre toda la teoría. ¿Sí? Alguna pregunta que va a desarrollar es cuáles son los principios del orden social o cuáles son los principios por los cuales los individuos se mantienen unidos en sociedad, ¿no es cierto?, sin agarrarse de las mechas, todos contra todos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la sociedad funcione? Y esto va a ser respondido a través de un dispositivo teórico. ¿Sí? Ese dispositivo va a partir de la relación entre los individuos y la sociedad. ¿Y qué va a decir? Que la sociedad tiene una entidad propia, es una realidad en sí misma, no es la suma de los individuos. La sociedad existe más allá de la acción de cada individuo. Eh, los individuos a su vez nacemos en un orden social dado, es decir, cuando nacemos ya la sociedad existe, tiene valores, tiene creencias, tiene moral, tiene un montón de atributos que cuando nacemos nosotros no los tenemos, pero entonces los vamos incorporando, los vamos internalizando, ¿sí? A través de la socialización. Y esa internalización, esa interiorización de ese orden social, de esos valores, es también una acción impositiva, una acción impuesta, coercitiva de la sociedad sobre los individuos. Es decir, que lo social al individuo se le impone de manera violenta. Eh, de ahí que va a definir, va a definir esa imposición como una serie de ideas, de pensamientos, de creencias que los individuos portamos pero que no hemos creado. Es decir, que nosotros somos quienes los llevamos por la vida, ¿sí? Pero esas ideas, esas creencias, esos valores no son nuestras creaciones porque son imposiciones de la sociedad sobre los individuos a través de la socialización. La moral, ¿sí? La moral representa eh, lo más característico de esto. Bueno, todas estas ideas él las denomina hechos sociales. Es decir, para él un hecho social es todo un modo de pensar, creer, sentir, pero que a la vez es exterior al individuo porque se le impone. Es exterior, digo, porque cuando nacemos no lo tenemos, está por fuera de nosotros. De ahí que
es exterior a cada uno de los individuos y a su vez se le impone a los individuos en la socialización. Esta es la base teórica argumental a partir de la cual él va a desarrollar un modelo de tipo funcionalista. ¿Qué es ese modelo funcionalista? Ese modelo explica el funcionamiento, va a tender a explicar el funcionamiento de la sociedad. No todos los teóricos van a hablar de funcionamiento. Los teóricos funcionalistas sí, por eso es funcionalista, función, funcionamiento. ¿Sí? Va a explicar el funcionamiento de la sociedad, cómo la sociedad resuelve sus necesidades a través de formas de organización. Cómo la sociedad resuelve para existir, porque si no resolvemos las necesidades no podemos vivir en sociedad, para seguir existiendo y por lo tanto para seguir prolongando, ¿no es cierto?, la cohesión y el orden social, la armonía social. De ahí que lo que él va a reconocer es que en la sociedad se da, en cada sociedad se da una cierta división del trabajo, una mayor o menor división del trabajo. En nuestra sociedad, por ejemplo, moderna, capitalista, o posmoderna, como quieran llamarla, hay una gran división del trabajo, ¿sí? Está quien ejerce como docente y está quien ejerce como zapatero, y también está en la fábrica quien hace una tarea y otro que hace otra pequeña tarea y otro que hace otra pequeña tarea. En la Edad Media no es cierto, no, eso no existía, prácticamente uno hacía todo, ¿sí? Bueno, esa división del trabajo tiene pocos siglos y va a ir increyendo, va aumentando con el tiempo y es la forma propia de la organización en la modernidad. Ahora, Durkheim dice que el funcionamiento deriva, ¿sí?, de esta división del trabajo a través de un mecanismo que es el mecanismo que él denomina solidaridad. Es decir, por la acción de cada uno de nosotros se resuelven las necesidades de toda la sociedad. ¿Sí? Cada uno hace un granito y con eso se resuelve la satisfacción de todas las necesidades. Pero esas necesidades no se resuelven porque yo quiera ayudar a los demás. Yo sigo mi interés, cada uno sigue su propio interés. ¿Sí? Pero eh, va a haber en esta división del trabajo formas del derecho y formas jurídicas vinculadas a la garantía, a garantizar el orden social existente. Esto es muy resumidamente alguna de las ideas. A partir de esto, él va a definir dos tipos de solidaridad. Acá estamos hablando ya de dos sociedades distintas. Lo importante, como dijimos, la sociedad va cambiando y Durkheim reconoce esto. La sociología siempre se posa en la idea de que existen no sociedades, sino sociedades que se van modificando, que son diferentes unas a las otras, o en dos tiempos históricos una misma sociedad. Y entonces Durkheim va a explicar esas diferencias a través del concepto de solidaridad. La solidaridad no es ser bueno con otro, no es ser solidario en el sentido de que queremos ayudar a alguien. Para Durkheim la solidaridad refiere a la forma o características que asume el nexo entre los individuos en un tiempo de una sociedad dada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se vinculan los individuos, ¿sí?, en una sociedad? Esto no depende de la voluntad de los individuos, ¿sí? Cuidado, no se refiere a eso, si queremos llevarnos bien o mal. Se refiere a la organización social, ¿sí? Y él va a definir dos tipos de solidaridades para dos tipos de sociedad. Va a decir que existe la sociedad con un tipo de solidaridad mecánica y otra sociedad con un tipo de solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica se da en sociedades más bien campesinas, en sociedades que no son actuales, ¿sí? Puede haber alguna estructura de solidaridad mecánica en algún lugar, pero no es lo dominante hoy. Fundamentalmente él se refiere a sociedades primitivas, a sociedades de otros tiempos, ¿sí? Y sobre todo del ámbito campesino, donde había muy poca división social del trabajo, muy poca división del trabajo. ¿Sí? Esa muy poca división del trabajo significa que todos hacían un poco de todo y que los individuos se vinculaban mucho más cercanamente unos con otros. Había, por lo tanto, una mayor identificación entre las personas, ¿sí? Y esto implicaba también que había mayores lazos de comunidad entre las personas. Existía la comunidad. ¿De qué manera dirimían los conflictos? Sencillamente porque
se vinculaban como una comunidad. Podía haber conflictos y ahí se veía, ¿sí? Muchos de esos conflictos, cuando esos conflictos terminaban en un crimen, por supuesto, había entidades mayores que se dedicaban a la justicia penal, formas, digamos, que ya existían, pero no más que eso. Después, si tenían un problema por una gallina, lo iban resolviendo ahí, ¿no es cierto? En cambio, en la otra sociedad, la de la solidaridad orgánica, se da una situación mucho más compleja para Durkheim. ¿Por qué? Porque la división del trabajo es muchísimo mayor. La solidaridad orgánica refiere para Durkheim a la sociedad moderna, fundamentalmente a esta sociedad o lo que conocemos nosotros como sociedad, ¿sí? Es una sociedad donde prácticamente cada uno hace muy poquito, cada uno tiene un rol muy específico y existe una enorme división del trabajo y, y esa división del trabajo implica que entre todos, cada uno haciendo un poco, se resuelven las necesidades de la sociedad en su conjunto. El problema de este modelo es cómo explicar que la sociedad efectivamente se sostenga, porque Durkheim reconocía que cada uno de los individuos sigue su propio interés. Yo no tengo interés en, no sé, en, en la clase, bueno, no mandaré el video, ¿no? O no, bueno, podría ser. Pero entonces, ¿qué dice Durkheim? La comunidad no existe ya en esta sociedad. Cada individuo está totalmente más lejos de los demás que en la sociedad, solidaridad mecánica y lo que va a existir para garantizar el ordenamiento social va a ser un sistema de derecho mucho más amplio, un sistema jurídico mucho más amplio, basado en un derecho que él llama restitutivo, que es un derecho que garantiza el orden social a través de la regulación de las relaciones. Lo que va a hacer es manejar toda la parte de contratos, ¿no es cierto? Es ese derecho que va a manejar las relaciones, a regular las relaciones entre los individuos para evitar conflictos o para, de alguna manera, atajarlos antes de que los conflictos se terminen de disparar. Este derecho es muy importante, tiene que ver todo el derecho comercial, civil, etcétera, que tiene que ver con la forma de los contratos y que en definitiva explica por qué los individuos podemos seguir sosteniendo la sociedad a pesar de que nuestro interés en los demás es muy escaso, ¿sí? Eh, Muy diferente a la sociedad, por ejemplo, medieval, donde había un vínculo mucho mayor, mucho más cercano entre los individuos, por ejemplo, en una campiña, no sé, ¿sí? Prácticamente de familiaridad. Bueno, nosotros no reconocemos esa misma familiaridad y la comunidad históricamente se ha ido como desvaneciendo, desarticulando, desintegrando. A su vez, eh, algo que no comenté, Durkheim va a explicar una parte de su teoría en torno a que la sociedad por momentos sí tiene conflictos y esos conflictos tienen que ver con la falta de ley, con la falta de compatibilidad entre los intereses individuales y los intereses colectivos, ¿sí? Y eso es lo que él va a llamar anomia, del cual no está ahora en este PowerPoint, pero lo dejo picando para que después lo charlemos, el concepto de anomia en Durkheim. Vamos a pasar ahora sí a las ideas de Max Weber, antes de que el video se nos vaya muy largo. Es un subjetivista, se opone al positivismo del tipo de Durkheim, por ejemplo, se opone y considera que la subjetividad es una parte fundamental, ¿sí?, en la construcción del conocimiento. Bien, el punto de partida de Weber es la acción social. Ya no habla de hechos sociales que se le imponen al individuo, sino de acción social, que es casi inversa. ¿Por qué? Porque la acción social es la acción de los individuos, en tanto que esta acción está subjetivamente mentada, está parte desde de las ideas, de las creencias o de la mente de las personas y está dirigido hacia otros. Ese es su punto de partida. La acción social, que es una acción mentada, que tiene como condición que está dirigida a otros. La acción subjetiva dirigida hacia los demás. Él clasifica estas acciones en 4 tipos, no es algo que nos importe mucho, se los comento muy al paso. ¿Sí? 4 tipos de fuentes ¿sí?, por las cuales se dan estas acciones, que son la costumbre, la emoción,
lo moral o el cálculo, la idea de llegar a un objetivo concreto. Y ese tipo de acciones tienen un nombre, ¿sí? No viene, les digo, no es lo más importante, pero se los comento, ¿sí? Es la acción de tipo tradicional, es decir, que la acción basa su fuente en la tradición, la acción afectiva, que basa su fuente en la emoción, la acción racional con arreglo a valores, que se moviliza la acción a partir de una moralidad determinada, y la acción racional con arreglo a fines, que es la que más le interesa, que tiene que ver con la búsqueda racional, ¿no es cierto?, de fines concretos, de un cálculo concreto frente a una situación. Evidentemente, dice, bueno, cree Weber que la acción con arreglo a fines eh, sería lo más característico de la individualidad, pero siempre está atravesado por otros cuestiones que van afectando las acciones, como son las emociones, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, partiendo de esta idea de acción social, eh, él va a generar un dispositivo teórico diferente al de Durkheim totalmente, ¿sí? Eh, y va a explicar cómo la sociedad, a partir de la acción, de la interacción en definitiva, porque la acción de unos se da frente a la acción de otros, la acción de unos y otros cristaliza en interacciones, cómo se va a ir dando la sociedad explicando o interpretando el devenir histórico de la sociedad. Le interesa la historia de la sociedad, eh, ¿sí? Cómo la sociedad va desarrollando su, su propio orden a través de o a partir de la acción de los individuos en la historia. Los individuos, es cierto, nacemos en un orden social, no es que nacemos en el aire, ¿sí? Weber entendía que nacimos al interior de un orden social, pero a través de la acción legitimamos ese orden social. Y también en la perspectiva histórica ese orden social se va modificando. Entonces no es meramente la imposición de un orden social sobre los individuos, sino una suerte de arreglo entre lo que hay entre el orden social y los individuos que actúan, ¿no es cierto?, socialmente y legitiman o no ese orden social. La sociedad, por lo tanto, eh, es producida por la acción de los individuos en la historia, ¿no es cierto? Y esos individuos eh, eh, se dan, actúan y legitiman en torno, bueno, a dos conceptos que en realidad uno ya está dado, ahí se me entreveré un poquito, que son estos conceptos a los que quería llevar, legitimidad y autoridad. Es decir, que la sociedad, de alguna manera nosotros actuamos, legitimamos un orden, y ese orden está investido también de formas de autoridad. El concepto que nos interesa mucho aquí es el concepto de autoridad, pero hay un concepto que es conector de esta idea de autoridad, que es la legitimidad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la capacidad que puede tener uno, la probabilidad que puede tener un grupo o una persona, un grupo, de hacer que su voluntad se realice, ¿sí? Y esto se va modificando estructuralmente en la historia. Existen sociedades basadas en distintos tipos de autoridad, ¿sí? Sociedades basadas en distintas formas de autoridad y en distintas maneras de organizar la autoridad. Entonces, a Weber le interesa explicar cómo la autoridad se va desarrollando y legitimando en la historia. Fíjense qué objeto tan diferente al de Durkheim, ¿sí? Que le interesa de golpe por qué se justifica y se organiza la cohesión social y el orden social, meramente desde una teoría del orden, mientras que en Weber aparece la idea de la autoridad como reconocimiento de un dominio, ¿no es cierto?, como reconocimiento legítimo, ¿sí?, de una acción de unos individuos hacia otros. Entonces, dijimos, las formas de autoridad en la historia se van modificando, la autoridad implica el ejercicio de una dominación reconocida como legítima. Y el autor, Weber, va a reconocer, o va a definir más bien que reconocer, tres tipos que él va a llamar tipos ideales, ¿sí?, de autoridad. Va a decir que hay una autoridad tradicional,
una autoridad carismática y una autoridad legal racional. ¿Qué son estos tres tipos ideales? Los tipos ideales representan una clasificación del autor y él dice, en la sociedad pasan un montón de cosas, en la sociedad hay distintas formas de autoridad, pero yo los voy a clasificar como modelos, ¿sí?, interpretativos, porque no se olviden que era un interpretativista, un subjetivista. Y esos modelos lo va a constituir a través de una tipología de tipos ideales. Esos tipos ideales son la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad legal racional. ¿Sí? Esa autoridad tradicional está basada, por ejemplo, en la creencia en las tradiciones. Quien obedece a una autoridad tradicional lo hace en virtud de que esa autoridad está sustentada en la tradición. ¿Sí? Por ejemplo, en lo relativo, no sé, a una creencia religiosa, ¿sí?, sobre todo cristianismo, judaísmo, tienen una fuerte impronta en la tradición. Pero también existen autoridades de tipo carismáticas que basan su legitimidad en las características individuales, en los atributos personales. ¿Sí? Es decir, aquel que obedece, obedece en virtud de la capacidad de la otra persona de transmitir, ¿sí?, su carisma, de legitimar su carisma, su don, ¿sí?, carismático, ¿sí?, su personalidad. Por último, la autoridad legal es la autoridad basada, legal y racional, en un sistema legal, en un sistema que en nuestra sociedad tiene el carácter de burocrático, ¿no es cierto? Toda nuestra sociedad realmente tiene una legitimidad basada muy fuertemente en la autoridad de tipo legal racional, y él lo que va a tratar de hacer es explicar cómo el devenir de la historia va llegando, va dirigiéndose hacia una autoridad o dominación de tipo legal racional, ¿no es cierto? Fíjense que hoy todas nuestras acciones prácticamente están atravesadas por cierta legalidad. Todo es llenar un formulario, todo es llenar una, una determinada papeleta o cumplir con un determinado trámite. Ustedes piensen que si quieren ser docentes, tienen que hacer un trámite administrativo, burocrático, racional, ¿no es cierto?, que implica cumplir con una serie de condiciones. Bueno, esto, Weber, esta sociedad burocrática, burocratizada, racionalizada, él dice, se ha perdido el encanto, o sea, el desencantamiento del mundo, todo pasa por, por, una, por un modelo racional, hiperracionalizado y burocrático, eh, y él lo va a llamar la jaula de hierro, vivimos en la jaula de hierro, así lo llamaba. Eh, en fin, son algunas ideas, espero que les haya resultado más o menos claro. Lógico que hay que ir completándolo con la lectura y después espero todas las consultas que ustedes tengan al respecto. Nos vemos la próxima y quedo a disposición. Chau, chau.